nuevamente, por favor, quisiera que me digan si pueden escucharme. Sobre lo que es valvulopatía mitral, es una eh, clase relativamente sencilla, digamos, directa al grano, pero es una patología que vemos con bastante frecuencia en nuestro medio, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente un pequeño recordatorio. La válvula mitral, como ustedes ya saben por anatomía, fisiología, eh, conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, es decir, permite el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, ¿no? Y como toda válvula, que eso es para lo que sirve, impide el regreso de la misma. Entonces, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, se abre la válvula y luego cuando la sangre sale desde el ventrículo hacia la aorta, bueno, está... eh, perdón, esto hay que, lo vamos a grabar, ¿no? A ver si me permite iniciar. Recording in progress. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, la aurícula, la válvula permite el pasaje de la aurícula al ventrículo y luego cuando el ventrículo se contrae, ¿no? La sangre va a salir hacia la aorta. Entonces, para que no se regrese, justamente tiene este mecanismo de cierre de la válvula que impide el retorno del ventrículo hacia la aurícula. Muy bien, y el nombre de mitral hace referencia a esta especie de sombrero que es la mitra papal. Los papas usan esta mitra, que es un sombrero que tiene como dos hojas. Y justamente la válvula mitral tiene dos hojas, una anterior y posterior, que, bueno, digamos, le dan semejanza a una mitra, ¿no? Bien, vale, lo que falta es el puntero en la pizarra. A ver si tenemos algo que nos puede dar. Sí. Bien, entonces, en el caso de la estenosis mitral, básicamente lo que ocurre es que la válvula impide, digamos, el engrosamiento por algún fenómeno inflamatorio, infeccioso, generalmente como consecuencia de una fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática, ustedes saben, es esta enfermedad que generalmente ocurre en los primeros años de la vida, ocurre en la infancia, en el adulto joven, y se caracteriza pues por generar una destrucción o una lesión valvular que hace que esta válvula no pueda abrir, ¿no? Entonces este componente fibrótico, ¿no? Ven ustedes, por ejemplo, acá a la izquierda una válvula normal y acá una válvula con un orificio enormemente estrechado, como si fuera la boca de un pescado, que es como se describe típicamente las lesiones de la estenosis mitral. Entonces lo que va a pasar es que la sangre no va a poder fluir, ¿no? Desde la aurícula al ventrículo. Se va a ver una dificultad enorme en el pasaje de la aurícula al ventrículo. Como comprenderán, este fenómeno, o sea, la sangre pasa, el llenado ventricular, el pasaje de la aurícula al ventrículo, ocurre en diástole, ¿no? Y esto tiene mucha relación con los hallazgos clínicos que vamos a ver posteriormente. Vean ustedes, ¿no? Que siendo la estenosis mitral esencialmente, en el Perú por lo menos, una condición asociada a la fiebre reumática, esto se denomina valvulopatía reumática. Y vean, esto es el mapa del mundo con respecto a lo que es la valvulopatía reumática, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Y es bien interesante porque esto es muy relacionado, digamos,
al aspecto socioeconómico de los diferentes países, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, ¿no? Cómo Estados Unidos, Canadá, Europa tienen una prevalencia muy baja, muy inusual ver, ¿no? Una valvulopatía reumática en esos escenarios y va subiendo, ¿no? De repente ya en la parte de Europa del Este, Rusia, va aumentando un poco. En Latinoamérica tenemos ya un poco más, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, y donde pues claramente hay mucho más es en África, particularmente en el África subsahariana, ¿no? Este, Así que bueno, esto es lo que nosotros encontramos. Esto es interesante porque a diferencia de cualquier otra valvulopatía, la valvulopatía reumática tiene una distribución a nivel mundial, ¿no? Eh, o sea, tiene una epidemiología distinta de acuerdo a el entorno donde nos encontramos. Y esencialmente este mapa lo que les refleja es que es una enfermedad ligada a la pobreza, ligada porque la valvulopatía reumática, que es una condición muy sencilla de tratar, o sea, tratamiento con penicilina, sin embargo, en estos escenarios donde pasa como una insuficiencia cardíaca, como un cuadro febril, la gente ahí tiene fiebre 7 días, 10 días, y bueno, lamentablemente no se ven por un médico, ocurre esto, ¿no? Ahorita probablemente va a haber una disminución, porque ahora hoy en día todo el mundo toma antibióticos por todo, de modo que es predecible, ya no vemos fiebre reumática como se veía hace 20, 30, 40 años, así que es probable que la valvulopatía mitral, por lo menos la estenosis mitral, disminuya en su incidencia en los próximos años en nuestro medio. Muy bien, entonces vamos a revisar un poquito lo que es la fisiopatología. Probablemente si la pizarra nos ayuda, vamos a ver si podemos insertar la pizarra. Logran ver, ¿no es cierto? La pizarra. A ver, vamos a ver si esto funciona. Si no, regresamos a las diapos. Sí, se ve una pizarra, doctor. Ok, gracias. Muy bien, entonces, si esto es la aurícula izquierda, entonces esto es una válvula y esto vamos a suponer que sea el ventrículo izquierdo. Si hay una estenosis, normalmente hay un flujo en esta dirección. Pero si tenemos una válvula cerrada, una válvula estenótica, una válvula con estenosis mitral, lo que van a encontrar es que va a haber una obstrucción a este flujo. Recuerden que el ventrículo izquierdo después sale hacia la aorta, ¿no? Entonces, en primer lugar, va a haber, en vez de que haya un buen llenado ventricular, va a haber un llenado ventricular filiforme, escaso, ¿no? Y por lo tanto, menos salida de flujo hacia la aorta. Entonces, va a haber menos bombeo sanguíneo y el paciente va a sentir fatiga por una menor llegada de sangre al organismo. Por otro lado, va a incrementarse notablemente la presión en la aurícula izquierda y eso va a llevar a que, en forma compensatoria, la aurícula izquierda crezca. Hay crecimiento auricular izquierdo. Entonces, ese crecimiento auricular izquierdo va a significar varias cosas. En primer lugar, este crecimiento, ¿no? Este aumento de la presión va a generar ruptura de la anatomía, de la geometría y los haces de conducción cardíaca, que normalmente van del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se van a romper y entonces van a haber focos de contracción auricular en múltiples puntos, ¿no? Y entonces va a empezar a haber impulsos eléctricos desde cualquier lado y lo que va a pasar entonces es que esto, en vez de tener un ritmo sinusal, vamos a entrar en una arritmia que se denomina fibrilación auricular.
En estos pacientes, una de las complicaciones hacen dilatación y fibrilación auricular. Entonces, crecimiento auricular izquierdo y fibrilación auricular. Si esto sigue progresando, ustedes saben, la aurícula izquierda recoge sangre, ¿no?, de las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares de dónde vienen? Del alveolo. Al aumentar la presión, va a haber un aumento de la presión hidrostática y entonces el alveolo se va a llenar de líquido y ese líquido también va a trasudar al intersticio. Entonces, esto va a generar, por un lado, que el alveolo se llena de agua, disminuye la hematosis, el intersticio también se hace menos permeable y entonces el paciente va a experimentar disnea. El paciente va a experimentar disnea. Disnea paroxística nocturna, eventualmente ortopnea, ¿no? Ahora bien, si esto el paciente sigue evolucionando, esto se va a transmitir a la arteria pulmonar. Entonces lo que va a ocurrir es un aumento de la presión de la arteria pulmonar que se va a transmitir ahora a la aurícula derecha, ¿no? O sea, inicialmente al ventrículo derecho y en forma retrógrada a la aurícula derecha. Y ya saben ustedes que la aurícula derecha recoge sangre del cuerpo, recoge sangre de las venas del cuello y van a encontrar ingurgitación yugular, va a aparecer la ingurgitación yugular. También a través de la cava inferior recoge sangre del hígado, entonces el hígado va a crecer, va a haber hepatomegalia, ¿no? Y también esto va a comunicar con las venas de miembros inferiores y entonces va a aparecer la presencia de edemas. Entonces, ya podemos, a partir de esta explicación, decir, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Fatiga, porque ya no llega suficiente sangre, va a haber palpitaciones, ¿no?, y objetivables al examen físico como fibrilación auricular, va a haber disnea paroxística nocturna, va a haber ingurgitación yugular, va a haber hepatomegalia, eventualmente ascitis y finalmente edema de miembros inferiores. Entonces, si uno entiende este proceso fisiopatológico, va a entender de manera más o menos obvia los síntomas. Muy bien. Y esto es lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Una representación un poquito más esquemática. El tener no sé qué pasa acá. Bueno, ya. Ahora sí. Al tener entonces la estenosis va a condicionar aumento de presión, crecimiento de la aurícula izquierda, aumento de la presión venosa capilar pulmonar, va a haber congestión pulmonar, va a haber edema de pulmón, va a haber disnea, ¿no? Y claro, también se incrementa la presión a nivel de las venas bronquiales, las cuales se rompen con facilidad produciendo hemoptisis, ¿no?, que es algo bastante típico de la estenosis mitral. No es muy frecuente, pero sugiere mucho estenosis mitral, ¿no? Y si esto sigue yendo de manera retrógrada, vamos a tener hipertensión pulmonar, sobrecarga y crecimiento ventricular derecho, ¿no? Y por lo tanto va a haber todo lo que es el riesgo de ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema, ¿no? Y como también habíamos comentado, hay disminución del llenado ventricular, generando disminución del gasto cardíaco y fatiga, ¿no? Y una cosa importante es también que este crecimiento de la aurícula, y eso es una cosa importante, no solamente, digamos, el gran peligro de la fibrilación auricular es que el paciente, la aurícula, en vez de contraerse como un todo, empieza a simplemente lo que se llama fibrilar, ¿no? Es una fibrilación, un movimiento que no logra desencadenar una contracción. Y eso va a hacer que ante esta obstrucción, ante esta falta de movimiento y ante esta aurícula crecida, se formen coágulos. Y estos coágulos
pueden ser disparados a manera de émbolos a diferentes partes del cuerpo. Entonces puede disparar hacia el cerebro y producir un ictus, un desorden cerebrovascular de tipo isquémico denominado cardioembólico. Pero también podría ir a miembros inferiores. Y si se atraca, entre comillas, en la arteria femoral, nos puede producir, por ejemplo, una obstrucción arterial aguda y llevar al paciente, por ejemplo, a la amputación, ¿no? O puede atracarse en la arteria mesentérica y entonces nos produce un infarto mesentérico produciendo un abdomen agudo que tiene una gran tasa de letalidad. Muy bien, entonces la historia natural es generalmente de evolución lenta, ¿no? Y de hecho, hasta que no hay una estenosis crítica generalmente por debajo de 1,5 centímetros cuadrados, el paciente no va a sentir nada, ¿no? Muchas veces se obtiene el antecedente de fiebre reumática, aunque esto no necesariamente va a ocurrir, y puede haber antecedentes familiares de fiebre reumática o estenosis mitral, porque hay algunos casos efectivamente de estenosis mitral de origen más bien congénito, pero es lo más infrecuente. Los síntomas ya hemos comentado: fatiga por bajo gasto cardíaco, disnea paroxística nocturna, ortopnia por el aumento de la presión capilar a nivel de la zona alveolo-capilar, transsudación de líquido, hemoptisis por el aumento de la presión de las venas bronquiales, disfonía cuando crece mucho la aurícula izquierda, pues es un indicador más o menos importante, específico de que la aurícula está muy grande. Ese crecimiento auricular va a generar compresión sobre el recurrente laringio y esto va a generar disfonía, ¿no? Puede haber palpitaciones ciertamente como expresión clínica, como expresión sintomática de lo que es la fibrilación, hepatomegalia, ascitis, edemas, como ya hemos comentado, ¿no? Y pérdida de peso, lo que se denomina caquexia cardíaca, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Disminuye lógicamente el gasto cardíaco y el paciente entra en un estado de hipometabolismo. El paciente ya no quiere, entra en hipoactividad, además está disneico, no quiere comer, la hepatomegalia hace que el paciente haga dispepsia y entonces el paciente empieza a perder peso, y esta pérdida de peso asociada a patologías cardíacas graves se denomina caquexia cardíaca, ¿no? Con respecto al examen físico, ¿no? Siempre recordar, antes tal vez de pasar al examen, bueno, esto es solamente para recordarles, ¿no?, que cuando hacemos el examen precordial, ¿no?, tenemos que evaluar que los fenómenos relacionados a la válvula mitral se van a dar en el foco mitral, como ustedes ya han visto en el examen físico, ¿no?, que se localiza justamente en la intersección entre la línea medioclavicular y el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Pero en semiología tenemos que ver todo, o sea, no es que ahora vamos a ver cardíaco y nos olvidamos de todo lo demás. De hecho, el examen general es muy importante. La facies del paciente, ¿no? Vamos a encontrar esta facies mitral porque el paciente está enjuto, está delgado, sin embargo hay eritema malar y cianosis en los labios, lo cual sugiere fuertemente esta condición. Se llama facies mitral, no es muy frecuente, pero el encontrarla ayuda. El pulso deficitario, una condición importante. Cuando ven las funciones vitales van a encontrar una disociación entre el pulso y la frecuencia cardíaca. Es decir, el paciente tiene una frecuencia cardíaca, vamos a suponer, de 100, pero un pulso de 80. ¿Por qué? Eso nos indica generalmente que en el contexto de arritmias se generan latidos inefectivos que no se transmiten como ondas de pulso. Va a haber edemas, ¿no? Cuando hagan el examen de piel y tejido celular subcutáneo, van a encontrar edemas. Cuando hagan el examen de cuello van a encontrar ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. Y en el examen de tórax y pulmones van a encontrar crepitantes, generalmente crepitantes húmedos bilaterales, ¿no? Todavía no han llegado a la parte de abdomen, pero cuando hagan el abdomen podemos encontrar la presencia de hepatomegalia y eventualmente ascitis. Entonces, todos estos datos son súper importantes para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en general, ¿no? Y ya el examen preferencial cardiovascular, ¿no? Recuerden que vamos a tratar de ubicar
primero a la inspección y palpación, ¿no? Generalmente no vamos a encontrar mayor cosa porque el corazón suele ser un corazón quieto. Digamos, y la ocultación es preferible hacerla en posición de decúbito lateral izquierdo, que maximiza los fenómenos que se producen en la válvula mitral, ¿no? Lo que van a encontrar es un corazón quieto, que se refiere al corazón quieto con un corazón en donde no encontramos el choque de punta, ¿no? Cuando buscamos por inspección, por palpación, el choque de punta en el quinto espacio intercostal izquierdo, no lo encontramos. Ocasionalmente, cuando hay mucha hipertensión pulmonar y que hay crecimiento del ventrículo derecho, podríamos encontrar un impulso ventricular derecho, pero no es constante, ¿no? Lo más común es que no encontremos mayores hallazgos. Ya la auscultación, vamos a encontrar un sonido brusco, un sonido chasqueante, debido a la apertura de la válvula estenosada. Eso se llama chasquido de apertura y, como ustedes comprenderán, ocurre en diástole, ¿no? Y va a haber un fenómeno sonoro producto de la válvula estenosada. Entonces el flujo auriculoventricular va a ser un flujo turbulento y esa turbulencia va a expresarse como un sonido. Este sonido es un soplo. Y es un soplo denominado enrodamiento. ¿Qué significa rodamiento? Es el sonido de una piedra rodando sobre el piso, ¿no? Es un sonido grave, ¿no? De tonalidad baja, que se puede auscultar mucho mejor con la campana que con el diafragma, ¿no? Y este soplo tiene un reforzamiento presistólico. Es un soplo diastólico en rodamiento. O sea, ¿por qué? Porque el llenado ocurre en diástole. Por eso es que el fenómeno sonoro del soplo es en la diástole. Pero, como al final de la diástole se contrae la aurícula, justo antes de la sístole, ¿no? Eso va a hacer que el soplo en ese momento se incremente un poco. Entonces, es un soplo diastólico de característica grave, ¿no? De baja tonalidad, de enrodamiento, con reforzamiento presistólico. Si queremos esquematizarlo, ¿no? Este es el segundo ruido, esto es el primer ruido. Entonces, después de que viene el segundo ruido, se abre la válvula produciendo este sonido chasqueante, que se llama justamente chasquido de apertura, luego de lo cual se sigue este soplo diastólico y que, como ustedes pueden ver, tiene un incremento de tonalidad justo antes de la sístole, ¿no? Por eso, entonces, desde el punto de vista de auscultación, lo que se encuentra es un chasquido de apertura, soplo diastólico en rodamiento con reforzamiento presistólico. Eso es lo que van a encontrar. Pero cuando hay fibrilación auricular, o sea, este soplo depende pues de que haya un flujo normal de la aurícula hacia el ventrículo. Cuando el paciente empieza a fibrilar, ya la aurícula no se contrae, entonces todo esto deja de aparecer. Y probablemente no encuentren nada. Justo hace un par de días con uno de nuestros grupos auscultábamos a una paciente con estenosis mitral y que vino básicamente por un debut por desorden cerebrovascular, y a la auscultación ya se había perdido toda esta dinámica porque ya había entrado en fibrilación auricular. Entonces, cuando el paciente entra en fibrilación, esto se pierde. Pero en tanto el paciente no entre en fibrilación auricular, van a encontrar estos hallazgos que son más o menos típicos. Aunque ciertamente difíciles de escuchar, porque el soplo, como es de tonalidad baja, muchas veces es inaudible en entornos, digamos, de mucha bulla, ¿no? Y tienen que ocultar muy, digamos, acuciosamente para poder ver esto, ¿no? En el electrocardiograma van a encontrar una onda P mellada y ancha, producto de la dilatación auricular, ¿no? Como pueden ver acá. Y en el electrocardiograma, en la radiografía de tórax, pueden ustedes observar, ¿no? Acá, por ejemplo, una convexidad del cono de la pulmonar, sugerente de hipertensión pulmonar, una imagen acá sugerente de dilatación de la aurícula izquierda, y acá una doble imagen correspondiente a también dilatación auricular, ¿no?
Esto lo vamos a pasar solamente para mencionarles que digamos, esto se divide en estadios. A partir del estadio C es de estenosis mitral grave, que básicamente se define como un área valvular por debajo de 1,5 centímetros. Y digamos, en el estadio D, que es el más grave, es la estenosis mitral severa, o sea, menos de 1,5, pero sintomática, ¿no? Pero vean ustedes que durante mucho tiempo puede haber esta estenosis sin que dé síntomas marcados, ¿no? Muy bien, entonces ya dado que estamos casi todos, vamos a hacer a manera de asistencia una pregunta a raíz de todo lo que hemos hablado. Entonces, la pregunta es, en el caso de estenosis mitral, ¿qué es lo que esperamos, no? Así que bueno, vamos a empezar. Tienen 30 segundos para hacerlo. No sé si... Ah, no sale. Uy, ¿qué pasó? A ver. Un par de segundos ya. Muy bien. Entonces, bueno, obviamente la respuesta es un soplo diastólico con reforzamiento presistólico, ¿no? Eh, Esto no existe, no hay soplo sistólico, no hay extensión a cuello. La extensión a cuello es típica de patología aórtica y no es, pues, lógicamente, no es un soplo agudo, sino es un soplo más bien grave. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de insuficiencia mitral. En el caso de la insuficiencia mitral, ¿no? Tiene algunos elementos adicionales, y es que puede aparecer. La estenosis mitral es un problema esencialmente de la válvula per se. En cambio, en la estenosis mitral, en la insuficiencia mitral, el problema puede ser en la válvula, puede ser en el anillo sobre el que se inserta, ¿no? la válvula, pero también recuerden la importancia, ¿no? de las cuerdas tendíneas y de los músculos papilares. Porque básicamente la válvula digamos, se cierra, pero ¿por qué no se va hacia arriba? Porque está sostenida por las cuerdas tendíneas que a su vez dependen de los músculos papilares. Entonces, en el caso de insuficiencia mitral, básicamente la sangre se me regresa, ¿no? Y esto depende de o un problema en la válvula, degenerativo, infeccioso, etcétera, o un problema en el anillo valvular, o un problema de cuerdas tendíneas, o un problema de músculos papilares. Cualquiera de estas condiciones puede darme insuficiencia mitral, ¿no? Muy bien, entonces, a diferencia, ¿no? De la estenosis, bueno, esto puede tener digamos, dos grandes grupos de causas, ¿no? Lo que se denomina insuficiencia mitral primaria, que es por un problema valvular per se, y la insuficiencia secundaria, que es más bien un problema funcional por distorsión de la arquitectura cardíaca. Bueno, entonces, dentro de la parte estructural, pues dentro de las insuficiencias mitrales primarias, esencialmente fiebre reumática, prolapso de válvula mitral y valvulopatías de origen genético. Mientras que desde el punto de vista de insuficiencia funcional, puede ser, por ejemplo, a veces el corazón crece tanto, pero la válvula no crece. Entonces, el corazón crece, pero la válvula sigue igual. Entonces se genera una insuficiencia funcional. La válvula está bien, solo que el corazón ha crecido tanto, ¿no? Que agranda la cavidad y la válvula no crece. Así que empieza a ser insuficiente. También puede haber cardiopatía isquémica que genere disfunción del músculo papilar e incluso ruptura del músculo papilar o de la cuerda tendínea. Esto puede ocurrir en infartos agudos, ¿no? Así que bueno, eso es la diferencia entre ambas.
Ahora, cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca, recientemente el año pasado se ha hecho un consenso sobre valvulopatías y entonces ahora se clasifica, ¿no?, la insuficiencia mitral secundaria si, digamos, la etiología de esto, o digamos, la causa, es predominantemente auricular o predominantemente ventricular. Esto, básicamente, cuando es un problema auricular, generalmente son pacientes con fibrilación auricular o con insuficiencia cardíaca de gasto de, digamos, con fracción de eyección preservada, o cuando es de origen ventricular, básicamente en enfermedad isquémica o cardiomiopatía dilatada. Esto lo van a ver con más extensión en cardiología, pero solamente para mencionarles esto porque esto se acaba de, digamos, esta clasificación recién ha salido el año pasado, ¿no? Es importante diferenciar aguda versus crónica y la historia natural puede ser muy variable, ¿no? Hasta desde pacientes completamente asintomáticos hasta la insuficiencia cardíaca franca. Los síntomas, aumento de presión en el sistema y básicamente en el sistema de la circulación menor, aumento de presión a nivel de los alveolos y nuevamente disnea paroxística nocturna, ortopnea, tal como ocurre en la estenosis mitral, ¿ah? También puede ocurrir edema, puede ocurrir infiltración yugular, etcétera, ¿no? Así que los síntomas suelen ser indistinguibles, excepto tal vez en que no suele ir con hemoptisis, que va más para insuficiencia mitral, o con tanta fibrilación, ¿no? Julio, disculpa, no vamos a poder ir a preguntas porque estamos No, sobre doctor, no es pregunta, es problemas con el ClassPoint. Soy el delegado del curso y los chicos me comentan que a todos los ha votado el ClassPoint. a todos los Que ha la- votado el ClassPoint, entonces sí, no que están la clase... viendo, no No, o están sea, viendo. estamos viendo su PPT, pero en el aplicativo, la clase, cuando introducimos el código, dice que la clase no existente o no válida. Y en antes sí correspondimos la pregunta, pero ahorita mismo nos ha votado a todos. Pero los ha votado, o sea, mira, pueden ver la clase ahorita. Claro, o sea, por eso no hay problema. Ya, Somos si hijos de pueden clases ver, no normales. hay problema, porque el ClassPoint ya la asistencia les tomó con el examen, con la pregunta. Perfecto, doctor, está bien. Listo. Gracias. Muy bien, entonces ya para un poco irnos hacia la parte ya más específica, ¿no? Desde el punto de vista del examen del precordio, lo que van a encontrar ahí es un choque de punta desplazado. Generalmente estos se puede acompañar de un frémito. Ustedes recuerdan que frémito es cuando el soplo se acompaña además de un fenómeno palpable. Y esto es importante porque insuficiencia mitral suele ser un soplo fuerte, o sea, cualquier estenosis mitral es muy difícil, insuficiencia mitral es muy fácil de escuchar y se suele acompañar de frémito, ¿no? Es un soplo que ocupa toda la sístole, como porque ustedes verán, ¿no? O sea, al contraerse el ventrículo, es en ese momento, durante la sístole, que se me regresa la sangre y ese fenómeno ocurre durante sístole. Por eso el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo sistólico, ¿no?, que ocupa toda la sístole, de tonalidad alta y con irradiación a la axila. Eso es un dato también importante, ¿no? Puede acompañarse ocasionalmente de ritmo de galope, es decir, de la presencia de tercer ruido, pero lo más importante es este soplo que ocupa, es un soplo agudo que ocupa toda la sístole, ¿no? Por eso se denomina polosistólico, ¿no? La radiografía suele mostrar, a diferencia de en la estenosis mitral, no crece el ventrículo. En cambio, en la insuficiencia, como se me regresa mucha sangre, entonces el corazón trata de bombear más sangre y para bombear más sangre aumenta su volumen. Por eso es que la insuficiencia mitral se suele acompañar de cardiomegalia, ¿no? Vean acá una cardiomegalia importante con crecimiento del ventrículo izquierdo bastante obvio, ¿no? Así que, muy bien, esto es lo que tenemos que recordar un poco y solamente para darles el mensaje final, ¿no? O sea, la valvulopatía mitral es frecuente y ojo, nosotros hemos hablado de estenosis y insuficiencia, pero muchos pacientes tienen doble lesión mitral, porque la fiebre reumática puede generar estenosis, puede generar insuficiencia. Es raro que genere insuficiencia sola. Lo más común es que genere o estenosis o lo que se denomina doble lesión mitral.
Así que muy bien, voy a dejarlos acá. Desafortunadamente no vamos a poder tener tiempo de preguntas porque tienen inmediatamente ahora una clase con el doctor Chipana. Así que bueno, les voy a dejar de todas maneras la bibliografía, es el capítulo del Argente correspondiente. También entonces les voy a mandar, eso es lo que vamos a tener. Y bueno, les voy a dejar el PDF de la clase. Muy bien chicos, ya nos vemos en